Buenas noches a todas y todos. Primero que nada quisiera agradecer a Dios, a todos los ángeles, a los santos, a los maestros y especialmente al señor Máster y a todas las personas que con su trabajo duro y continuo han facilitado que el Tao exista y que el Tao sea una realidad, que siga esparciéndose por todo el mundo y en especial pues que nos alcanza a nosotros en América Latina, en México, en Argentina, en Colombia y en donde llegue. Este, Esperemos que este mensaje les sirva mucho y bueno, voy a empezar la lectura como cada semana. Ok, el tema de hoy es la paciencia. De nuevo es de estos, ¿ya lo pueden ver? De estos 365 días del Tao. Y bueno, la imagen que nos pinta es el aliento ártico enrosca la montaña, haciendo vibrar los huesos de los bosques. Las gotas de lluvia se aferran a las ramas, adornos enjollados arrojados a la tierra. Y bueno, la explicación es, los árboles en invierno pierden sus hojas. Algunos árboles pueden incluso caer durante las tormentas, pero la mayoría se mantienen en pie pacientemente y soportan su fortuna. Soportan la lluvia, la nieve, el viento y el frío. Soportan el adorno de las gotas de lluvia de glicerina. Los carámbanos relucientes o las coronas de nieve sin cuidado. No se preocupan cuando este lustroso esplendor se derrumba. Se mantienen en pie y esperan, con el poder de su crecimiento aparentemente dormido. Pero en su interior, un florecimiento se construye imperceptiblemente. La suya es la paciencia, de ser fieles a su naturaleza interior. Con este poder soportan tanto las vicisitudes como los adornos de la vida, porque ni la mala fortuna ni la buena fortuna alteran lo que son. Nosotros debemos ser iguales, podemos tener una gran fortuna o una mala, pero debemos soportar ambas con paciencia. Pues pase lo que pase, debemos siempre ser fieles a nuestro interior. Okay, Alan, we finished the reading. Good evening, everyone. Buenas noches a todas y todos. Thanks to coming to the class on the Tuesday. Gracias por venir a clase este martes. Sorry, I couldn't make it there last week. Perdón que no pude estar la semana pasada. Okay, so today, okay, we're going to share the story, the chapter. It's endure, grow, and be faithful in cultivation. Hoy vamos a compartir la historia que habla del ser paciente, eh, fiel a tu naturaleza y crecer. So let me start with a story. A cultivator was looking a master to a place to cultivate. Vamos a empezar con una pequeña historia. Un cultivador iba con su maestro a cultivarse a un lugar. So they were a group of people, and he's one of them. So they went to a famous master. Okay, 8 of them. Eran un grupo de personas, de 8, y pues iban con este maestro famoso a cultivarse. So the eight people went to this place, right? The kind of a temple. Then the master saw them and started shouting at them to point fingers. Okay. Bueno, estas personas se acercan al templo y cuando ya están frente al maestro, el maestro empieza a apuntarlos con el dedo. Okay. And in today's regular people, like, man, I come here to look for something. Okay. And you are giving me a bad face and bad words. I'm leaving. Right. La gente hoy en día diría, hago tanto sacrificio y vengo aquí a cultivarme y tú empiezas y lo primero que haces es señalarme y hacerme sentir mal, me voy.
Yeah, but these 8 people didn't leave. Pero estas 8 personas no se fueron. So the master get the water, okay, and pour the water on everybody, and it was cold, freezing outside. El maestro sacó agua y mojó a todo el mundo, o sea, les echó agua encima y pues afuera estaba haciendo mucho frío. So the 6 people out of 8 say, "Hey, you know what? This is enough. I'm leaving." De esos 8, 6 dijeron, ¿sabes qué? No voy a estar aguantando esto, ya me voy. Okay, so 2 people stay. Okay, they just say, "Okay, fine. We're just gonna wait here, right?" And the master get the not long after the master get the stick, okay, gonna and tell them, "Hey, you guys not you two not leaving. I'm gonna hit you guys." De esos 2 que se quedaron, el maestro sacó un palo y les dijo, si no se van, les voy a empezar a golpear. Okay, so these 2 students say, "Hey, master, we walk at 100,000 miles, so we came from far away. We are not leaving because you pour water on us or you're gonna hit us. Even you hit us, we're not gonna go." Esas 2 personas que se quedaron le dijeron, maestro, venimos desde muy lejos. Nos puede tirar agua, incluso si nos pega con ese palo, no nos vamos a ir. Then okay, the master said, "Okay, fine. You two go ahead, go check in." Right? The temple they have a place for the disciples, like a dorm, like you sleep. Ujú. Entonces el maestro dijo, bueno, está bien, vayan y acomódense en el dormitorio que tiene el templo, ¿no? So time goes by. One of the disciple, so he become a cook, a chef for the temple. El tiempo pasa y uno de los discípulos se convierte en un cocinero para el templo. Okay. Then one time he decide since he's in charge in the kitchen, he decide to use the more ingredients, okay, for to cook for everybody. Eh, Como uno de los discípulos estaba en cargo de la cocina, un día decidió usar más de los ingredientes necesarios para cocinar para todo el mundo. Okay, so it's like hey, we are eating chili relleno today, so we're gonna have an extra pico de gallo. Yeah. Y él dijo, oigan, hoy estamos comiendo chiles rellenos, entonces vamos a ponerle un poquito de pico de gallo extra. Yeah. So master knew it after. I said, "Hey, well, we have extra pico de gallo." So master is angry. Cuando el maestro lo notó, le dijo, oye, ¿por qué estamos teniendo pico de gallo extra? Y se molestó. Okay. So he said, "Hey, you are stealing." Told the one the disciple, the one in charge, and say, "Hey, you are stealing. Uh, you are stealing from the temple. So you gotta pay for it." Este maestro le dijo, oye, al cocinero le dijo, está robando del templo, entonces tienes que pagarlo. So not just getting a scope, but there's a punishment. Like he need to get hit. No solo era el sermón que le dieron, sino que uno de los castigos era que lo tenían que golpear. And after the punishment, he gotta pay for it. Y después del castigo tenía que pagar por eso. Okay. So because of that reason, he was kicked out to the temple. Y debido a eso, lo corrieron del templo, Okay. After pay for it. después de haber pagado. And he said, "Oh, how he make money, right?" Y entonces dice, ¿cómo voy a ganar dinero? No, in the old times, so the cultivators or the monks, they go into the public, into the city, right, or the town, and they have a bowl or they
people give them food, give them money, the gold, okay, for them to leave. En tiempos antiguos, los monjes tenían un cuenco con el que pedían y entonces la gente les daba pues dinero o oro o les daba comida para que ellos pudieran sobrevivir. So after paying for it, he was kicked out from the temple. However, he didn't leave. He still stay outside of the temple. And the outside of temple, they have like a hallway, like outside of the door. You can the rain won't get onto someone if you wait on the hall, right? Entonces, bueno, lo corrieron del templo, pero no se fue. Fuera del templo había como un pasillo, como un pequeño rellano donde pues podía estar sin mojarse con la lluvia. Okay, so so the master knew, say he didn't leave, he's still outside, and told him, hey, this is still the hall. Yeah, you didn't stay inside, but this is still belongs to the temple. So if since you stay here, you still gotta pay the rent. Entonces, pues él se acomodó ahí y cuando el maestro lo notó, fue y le dijo, oye, tú sigues estando en el templo, ya te corrimos, pero sigues estando aquí. Como sigues estando aquí, tienes que seguir pagando renta. Then so and they kick him out. So you cannot stay here, period. Y lo corrió, le dijo, no te puedes quedar aquí, punto. Okay. So again, he owed the money to the temple, and he did the same thing. He go to the town. In the old time, the monk give like a chanting. So when someone pass away, you do the chanting, okay, kind of like give a blessing for the dead people, and hopefully they return to the heaven. En tiempos antiguos, bueno, tuvo que regresar a la ciudad a pedir dinero. En tiempos antiguos, los monjes daban como un cántico que era una bendición. Entonces, cuando tú pasabas, el monje te daba este cántico que es la bendición y con la esperanza de que tú pudieras volver al cielo. Okay, and today, so it's a tradition that kind of like the temple offer that service, the chanting. Yeah, so you see when someone die in the funeral, you see some monks are doing the chanting, and they get paid. Y bueno, eso es una tradición. Ahora, si alguien fallece, pues verán a los monjes haciendo este cántico y pues a los monjes se les paga. Okay, so after all these, okay, after when remember when he started, the master give him hard time, and scoping always give him a hard time in the temple, and even make him make him like he cannot stay in the temple to test him. Después de todo esto, después de que el maestro lo maltratara, lo corriera, etcétera, etcétera, que pues son pruebas. Then, so after all these, okay, the master told everybody, hey, go get him, go get him. He is a real cultivators, and give him the cloth. So in the Buddhism, they have a different colors of robe. So different robes or different covers, it kind of indicates their position or the levels of their cultivation. Y el maestro les pidió a los discípulos que lo buscaran y que cuando lo encontraran le dieran una túnica de un color específico. En el budismo, mientras más alto sea tu nivel, diferente es tu color. So today, the story or the article, it it talks about the endure. Okay. Entonces,
Hoy la clase nos habla de esta, que sería como, bueno, aquí dice paciencia, pero es como permanencia, como estar fijo. Um, most human being, we like beautiful, colorful things. A la mayoría de los seres humanos nos gustan las cosas hermosas y coloridas. Rose, uh, or all kinds of different color flowers, right? Rosas y distintos colores de flores. But they don't last the whole year. They only last some time and they go away. Pero no duran todo un año. Duran un poco de tiempo y se van. And the evergreen, the trees, they stay green no matter how cold or how hot. Y lo que es perenne, los árboles, permanecen verdes todo el año, sin importar qué tan caliente o frío pueda estar. So if we using the flowers in the evergreen tree, okay, to our life, the colorful things are like enjoyment. And when we are enjoying life is colorful, let's say, in satisfying uh, um, the desires or enjoying our uh, um, the body sensation enjoyment. Si aplicamos esto a nuestras vidas, las flores serían como las cosas que disfrutamos, pero que pueden ser como los deseos, el disfrute del cuerpo. And sometimes, or actually most of the time, when things happen, sickness, financial difficulties, lost somebody, or etc., etc., it could be difficult in the life. A veces, o la mayoría del tiempo, cuando perdemos a alguien, cuando perdemos algo, cuando pues estamos pasándola mal, puede ser difícil. So last week I was in the city, and next day, the Chinese have a saying: if your eyes somewhere is like jumping, that means the bad thing is happening, and the other side is the good thing happening, right? If you ever heard that. Ok, dice Alan que está en la ciudad y pues los chinos tienen un dicho que cuando uno de tus ojos algo te brinca, quiere decir que algo malo va a pasar y cuando el otro, si le pasa al otro, quiere decir que algo bueno va a pasar. So while I was kind of almost going to sleep, and my like low eyes are jumping, I'm like, that's indicating something bad is happening. Sí, o sea, que tienes temblorina, ¿no? Entonces, Alan se iba a dormir y cuando ya se iba a dormir, le empieza a temblar el ojo. Entonces dice, ay, me está temblando el ojo, entonces puede ser que algo malo pase. I just ignore it. Y simplemente lo ignoró y dijo, Okay. So a couple of days after, right? Or actually next day, I got a phone call. un par de días después, o de hecho el próximo día, recibió una llamada. One of my helper, okay, Era uno de sus ayudantes. say, hey Alan, one of your building caught fire. Le dijo, oye Alan, uno de tus edificios se incendió. Yeah, he said, hey, your building caught on fire. I said, where? Tu edificio se incendió. Y le dijo, Alan, ¿dónde? Okay, well then I said, oh, okay. So I sent a Owen. I said, hey, Owen, go help me take some pictures. I wonder what happened. Entonces Alan le pidió a Owen que fuera y que tomara algunas fotos. And so it was pretty much, it's gone, yeah, like totaled. Entonces, pues básicamente el pobre edificio pues desapareció, o sea, es una pérdida total. Okay, so and in my mind, I was like, oh shoot, this building was kind of like because it wasn't rented, it was kind of vacant, and the homeless got in.
So they were cooking or something. Uh, a lot of time they cook drugs in the building, so it caught a fire. Este edificio pues estaba vacío, no estaba rentado y al parecer se metieron unas personas sin hogar y cuando se metieron pues se empezaron a cocinar y terminó incendiándose el edificio. Because it's not first time happened on me. Okay, so first time I got lucky, I have insurance, so they pay for it. Y bueno, esto no es la primera vez que le pasa a Alan. La primera vez que le pasó tenía suerte y tenía un seguro y pagó por el incendio. And when the insurance covers it, you are like, okay, nothing happened. I got money. Hey, thanks for the cash. Cuando eso pasa con seguro, pues dices, no pasó nada, yo tengo dinero, gracias por el dinero. And second time, this time, I'm like, oops, no insurance. I am oops. I'm screwed. Y esta vez, pues no tenía seguro, entonces fue así como que, ay, pues no tengo seguro. Yep. So I feel bad for a couple of days, right? Se sintió mal un par de días. Okay. Well, then after this week, I feel a lot better. I'm like, hey, you know what? Things happened, right? Y pues bueno, ya pasó esta semana y dice, bueno, pues las cosas pasan. And the reason I say this is these things, like everyone gone through it, okay, at the different situations. Y la razón por la que dice esto es porque todos hemos pasado por esto en diferentes situaciones. Okay. Like I mentioned earlier, the financial sickness, lost someone, relation, or things, okay, different things. Como lo mencionó antes, situaciones financieras, enfermedades, cosas en general que pasan. Okay, those things are exterior, Esas cosas son exteriores, but you work hard for it. Okay, you use time, you spend time, you put in efforts, okay, to get those things. pero, However, go ahead. pero trabajas duro por ellas, pones esfuerzo, pones dinero, pones cosas en ellas. Okay, when we lost it, okay, or when it's not there, when it's gone, or when you are facing difficulties, we suffer. Sin embargo, cuando las perdemos, eh, pues pasamos por dificultades, pasamos por dolor y sufrimos. And if you we never had it, why we suffer? Because we took it into our heart. Si nunca las hubieras tenido, más bien, el sufrir es porque las tuvimos, porque las metimos en nuestro corazón. Then we were I was working on the trust, okay? You know, the trust to pass to next generation or whatever, okay? So I told my wife, hey, take this building out of a trust, it's gone. Estaban trabajando en su testamento y le dice a su esposa, oye, quita este edificio del testamento y ya desapareció. Then actually it made me realize one thing. You work so hard for the rest of your life, okay? So the trust I'm working on, I don't even know what's the purpose of doing that. Because everyone is doing that. Y se dio cuenta de que pues no había una razón para estar pensando en eso, porque a final de cuentas, eh, pues todo el mundo termina pensando en su testamento. So what I realize is the life, okay? Everyone might have a different difficulties, but those difficulties, okay, give us a worry, okay, give us a concern, okay. We are not comfortable or we are not feeling in peace with the different things happening. De lo que se da cuenta es de que pues todos tenemos que pasar por dificultades que no nos permiten estar en paz y pues así es como terminamos.
But when you are facing difficulty, okay, what do? We have to endure it. We have to stay patient. Pero cuando pasamos por dificultades, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que perdurar y tenemos que permanecer pacientes. Life, when it's good, okay, when the good things are happening, it's like a flower blooming. Okay, it looks nice. It feels great. La vida es buena y pues es como cuando cosas buenas están pasando, es excelente, es como flores en nuestra vida. But when the flower, okay, is going away, okay, it looks brown, it looks sad, like the fall and the winter, right? Pero en algún punto la flor se va a marchitar y entonces se va a ver triste. Eh, So when we are in a life, when we are seeing good things, someone or good things at others, we feel envy. Normalmente, cuando otra persona está recibiendo cosas buenas, nosotros nos sentimos envidiosos. And when we see someone doing bad things, okay, we feel disgusting or we don't like the person is doing that. Cuando nos sentimos que otra persona está haciendo cosas que no nos gustan, nos da asco o simplemente no queremos saber de eso And we lost the peace. y perdemos la paz. So things happening good in us, okay, we feel happy. Okay, we feel we own something. Oh, I bought the new things. I'm enjoying it. I'm at the vacation. I'm enjoying myself here in Cancun. All these are self. We made the image. We think it's happiness. Em, Cuando estamos bien, que estoy teniendo unas vacaciones en Cancún, no sé, todo esto lo que genera es una imagen. So cultivating, okay, endure. It's endure, okay, to hold our desires, to hold our true heart, okay. So when we see good things or bad things, we still hold the true heart. Cultivarse es permanecer, es sostener el, el ser interior, es sostener el corazón y es sostener este estado. Just like remember that cultivators cultivating in the temple and the master give him a lot of hard time. Así como cuando este cultivador de la primera historia estaba soportando pues las dificultades que le daba el maestro. So when we see good, bad, or our life, good thing is happening or bad thing is happening, it's all it's a part of life. It's a part of cultivation. Okay, we just need to endure with all the situations. Cuando vemos el bien, el mal, todas estas cosas son parte de la cultivación, solo tenemos que perdurar o permanecer en nuestra cultivación. Okay, because while enduring these situations, okay, we are holding, okay, we are not getting attempt by desires, okay, or when bad things are happening, we are holding, okay, like a stay strong. It's actually the power. These things make us grow. Porque cuando perdemos estas cosas y mantenemos el poder, o sea, bueno, poderlo mantener es lo que nos hace crecer. Okay, this grow, okay, our stability. Okay, we are not easily attacked by exterior. Este crecimiento no lo podemos mantener con facilidad por mucho tiempo. And it's also we are the karmas when the bad things is happening to us. If we are endured to the situation, we are actually paying back our karmas.
También, cuando nos enfrentamos a una situación adversa, estamos pagando nuestro karma ante cualquier cosa. Okay, and it opens our wisdom because we see better. Okay, to the truth. Y eso abre nuestra sabiduría porque vemos mejor la verdad. Okay, because endure, um, it's the wisdom. Porque perdurar es la sabiduría. Okay, and the endurance it's actually take us to the virtue path. Y perdurar nos lleva hacia el camino de la virtud. So like you see this probably a lot in the family, the especially the grandmother. Grandmother is always the most calm person. Probablemente esto se da mucho en las familias, pero la abuela tiende a ser la más calmada de toda la familia. Okay, and there's a reason for that. Y existe una razón para eso. Okay, because if your grandfather is macho, right, and always do this, Porque si tu abuelo es un macho, siempre va a estar hablándole hacia la gente. yeah, and after giving birth for 12 kids, Y después de dar a luz a 12 hijos, uh-huh, and seeing some of his kids passed away, ver a algunos de sus hijos morir yeah, and cook for the family for the rest of her life. y cocinar para la familia por toda su vida. Yeah. So you always that's kind of with my both grandmother. It seems that way. Have a macho husband and give a birth for a bunch of kids and cook for the rest of her life and clean and doing all of that things. So she become the most calm person in the family. Esto describe a muchas, perdón, esto describe a sus dos abuelas. El hecho de dar a luz a muchos hijos, de cocinar toda su vida, de atender a sus esposos machos, de haber perdido algunos hijos y pues lo que ganan es esto, es la sabiduría. So no matter what my grandfather say to her, she is calm. She doesn't fight back, and we naturally the kids naturally we like a grandmother more just because she's calm, right? No importa lo que su esposo le dijera, ella siempre estaba en calma. Y a los nietos o a los niños termina cayéndoles mejor la abuela porque siempre está en calma. Okay, so they endure. It's actually it's a cultivating skill, and if we decide to work on this path, we should have that in our life. Okay, if we have the endure skill, okay, and deeper we have it, uh, uh, we can be more success in this cultivation path. Entonces el perdurar es una habilidad de la cultivación y desarrollarla nos ayuda a permanecer en el camino de la cultivación. And this endure, okay, or forbearance, it's like it's growing our power, okay, because behind success, okay, the this forbearance, endurance, it's building our power, our skills. Entonces esta perduración, esta paciencia, este mantenerse, pues es una habilidad que incrementa nuestro poder. Uh, because behind this success, it's a not giving up, continuously trying. Porque Okay, detrás del éxito está el no rendirse y el tratar continuamente. we need to have a faith and the loyalty to what we are doing. Debemos tener fe
y lealtad a lo que estamos haciendo. Okay, so there are 6 skills of cultivating. Hay 6 habilidades de la cultivación. First is a donation, La primera es la donación. and the second is endure and forbearance. La segunda es pues es el perdurar y la paciencia. And the third is keep walking forward. La tercera es seguir caminando hacia adelante. And the fourth is the stability, which is the Zen. La cuarta es la habilidad de permanecer, que es el Zen. Okay, actually, it's 5 of them, and the last would be the wisdom. Perdón, no son 6, son 5, y la última es la sabiduría. Okay, so if we can um, hold our true heart, okay, and not get the effect from outside, then at the end, okay, we will see the wisdom and the true peacefulness. Y podemos mantener nuestro corazón verdadero, entonces podremos encontrar la sabiduría y la paz. Everyone likes to get success, A todo el mundo le gusta tener éxito, but behind the success, it's a lot of a not giving up or practice or a lot of a boring a moment, okay, that we need to go over. pero detrás del éxito hay muchos momentos de no rendirse, de practicar, de, de no ceder y a lo mejor de perder. Okay, so we see the famous singers or musician or artist, okay, behind their success, there was a lot of practicing, okay, forbearance, endure those boring moments or the time they want to give up. Vemos a músicos famosos que detrás de su éxito están muchas veces en las que quisieron renunciar, en las que las cosas no salieron, en las que tuvieron que estar practicando aburridos. Esto es el perdurar y es el permanecer. So we are building our patience, Estamos, the forbearance, endure to the life suffering. estamos construyendo nuestra paciencia a través de perdurar, de permanecer. Okay, and actually this is a like a in the cultivation they are 2 ways of testing. Y bueno, esto es, en la cultivación hay 2 maneras de probar. Okay, one is the way against your life or your willings, Una es la que va contra tu vida o like bad things keep happening, right? como el hecho de que cosas negativas sigan pasando. And the other way of testing is everything goes your way. Y la otra forma en la que te prueban es todo va bien. Yeah, whatever you do, okay, it's success. Lo que hagas es éxito. Okay, so all the good things are happening. You never got sick. You never got money problem. Everything just goes well. Y todas las cosas buenas están pasando, que nunca te enfermas, que nunca tienes problemas de dinero. Y, but at the one moment, okay, before the success, okay, something happened and it just destroy you. y bueno, todo va bien. Y en un momento antes de que tengas el éxito final, algo pasa y te destruye. So everyone has a different destiny, okay, in the life. We see each other, okay. Maybe you see, hey, my life is great, and when I see your life is great. Todo el mundo tiene un destino en su vida y puedes decir que la vida de alguien va bien o que mi vida va bien. Everyone has a different destiny, okay. So we are facing a different situations.
Todo el mundo tiene diferentes destinos y estamos enfrentando diferentes situaciones. But we need to always remember, okay, the forbearance to endure, okay, the good or the bad. Okay, the bad things, a lot of us, we are facing it. But the good things, like to prevent, okay, uh, get the too much desires or build the too much desire habits. Pero siempre tenemos que recordar la paciencia y el perdurar para, para no construir demasiados deseos. Okay, then um, it's easy, okay, to build a habit, a desire, okay, Es, but it's harder to get rid of them. es fácil construir hábitos de deseo, pero es muy difícil deshacerte de ellos. Yeah. So, for example, when you have money, you always dine out, eat out. Okay, good food, delicious. Por ejemplo, si tienes dinero y siempre cenas fuera, es delicioso. And when you don't have enough money, you say, "Oops, now I gotta cook it myself." Cuando no tienes suficiente dinero, dices, bueno, pues tengo que cocinar yo mismo. And you know what? My cooking is not so tasting so good. Y dices, ¿sabes qué? Y no cocino tan rico, la verdad. But you know what? If you broke for so long and you have to cook yourself for so long, you get used to it. Pero ¿sabes qué? Si tienes, si estás quebrado por tanto tiempo y tienes que cocinar por tanto tiempo, pues te empieza a volver bueno o acostumbrarte mínimo. So who said we are not adopting the real situation? When it comes to that moment, we have to accept the reality. We always, okay, human being is very flexible. They always change and adapt to the situation. Entonces, ¿quién dice que no nos podemos adaptar? Cuando es el momento de integrar una situación difícil, el ser humano siempre la puede adaptar a su vida. Um, my mom always, when I was in Taiwan, she often mentioned that story. Cuando Alan vivía en Taiwán, su mamá siempre le contaba una historia The person who got success very at the young age, okay, he made a lot of money. de una persona que tuvo mucho éxito desde joven e hizo mucho dinero. He was one of the person give my mom a lot of work for plastic injection. Fue una persona que, que le, pues, que le dio mucho trabajo a su mamá con inyección de plástico. Okay, then so for like a 20 plus years, okay, he never saved up money. I mean, he made a lot of money, but he's a big spender. Por 25 años, él nunca guardó dinero, o sea, ganaba mucho dinero, pero así se lo gastaba. Okay, and so my mom say, look at him right now. Okay, that was about 20 some years ago, right? Maybe 25 years ago Y when I was Taiwan. su mamá decía, míralo ahora. Esto fue hace unos veintitantos años que Alan estaba todavía en Taiwán. Then look at him right now. So he lost his business because he's overspending. His business is not so good, so he didn't have saving. And guess what? He's riding a motorcycle, a scooter, going to the work. However, he had a Mercedes 50 for 30 some years ago. He has been buying Mercedes. Y bueno, le dice, míralo ahora. Y pues en ese momento él iba al trabajo, bueno, después de que su trabajo cayó en desgracia o bueno, simplemente no funcionó, eh, pues perdió mucho dinero y luego pues no tenía ahorros. Entonces, después de muchos años a trabajar en Mercedes, terminó yéndose en un scooter, en una moto chiquita. So it's a lesson for my mom tried to teach me, hey, don't overspend.
Y es una lección que la mamá trataba de enseñarle a Alan. Le decían, no gastes de más. Okay, so the sages, okay, try to teach us, okay, do not spoil your desires. Los sabios tratan de enseñarnos, no desperdicies o no malcríes tus deseos. Because when we spoil our desires, what would happen is it we fall into this body sensation. We That's the only thing we see, we care. Porque cuando consentimos a nuestros deseos, vamos a querer, vamos a perder las prioridades y vamos a buscar solo las cosas que queremos. Okay, and we forgot our true heart. We forgot the purpose, okay, of to be here. We need to find a path, okay, to return to where we came from. Y olvidamos nuestro camino y perdemos el lugar del que vinimos. Okay, so we need to get away, okay, from we need to learn how to not that the fortune, the fame, okay, or the power, or the delicious food, or a lot of sleep. Everyone likes sleep, right? You feel, yeah. We need to learn not to get these uh, addict to those body sensations. Y luego, porque si nos malcriamos de esta manera, vamos a terminar teniendo que salir de eso y vamos a tener que aprender a vivir sin, sin esa comida deliciosa, sin gastar ese dinero, sin la vida de lujo, sin eh, hasta el dormir se nos puede hacer una adicción y salirnos de la adicción va a ser muy difícil. So once we can get this is more like a spirit consciousness. Bueno, esto es más una conciencia del espíritu. Okay, I couldn't argue about uh, someone tell me, hey, you work so hard for the life, why you don't enjoy yourself? No pudo discutir con una persona que le decía, oye, tú trabajas tanto, ¿por qué no te disfrutas un poquito? ¿Por qué no disfrutas las cosas? Okay, there's nothing to argue about. It's a personal choice, and we choose what we want to do. No hay cosa que discutir aquí, o sea, es una elección personal y pues simplemente pues no hay discusión. But eventually, the sage, okay, already told us. The sage never push us or force us to do anything, but he give us choice. Pero eventualmente el sabio pues nunca nos va a forzar a hacer nada, siempre nos da la elección. Okay, he showed us the way. What is the ultimate? Okay, a way, the true happiness, the peacefulness, because eventually the body, okay, the name, the fortune, the power, it will go away. Nos enseña que, el sabio nos enseña que al final todas esas cosas, la fama, la fortuna, el dinero y las cosas se van a ir. Okay, and um, to not enjoying a human life things doesn't mean you don't take a life serious. El no disfrutar las cosas de la vida humana no quiere decir que no te tomes la vida en serio. Okay, because if we are serious, okay, about what we do, okay, we discipline ourselves. We don't indulge our sensation, okay, our we don't spoil our desires. Then we can stay we can make our spirit, okay, stay disciplined. Porque si no somos indulgentes con nuestros deseos, no nos vamos a malcriar o a echar a perder los deseos. O sea, no vamos a ceder ante ellos. Okay, and to continue grow the internal power.
y vamos a continuar creciendo un poder interior. So when you are in hard time, you need to stay strong. Cuando estás en una época difícil, debes mantenerte fuerte. And when you are in good time, you have to stay stronger. Y cuando estás pasando por un buen momento, tienes que mantenerte aún más fuerte. Because all the good things are happening. Make sure you don't spoil your desires. Porque cuando todas las cosas buenas están pasando, tienes que asegurarte de no echar a perder tus deseos. Okay. So I'm going to stop here and leave some time for everyone. Bien, va a detenerse aquí y a dejar un tiempo para que todos compartamos. Voy a detener la grabación.